Vamos a hablar ahora de una iniciativa que puede traer mucha polémica. El ministro de Salud, Enrique París, señaló que el presidente Sebastián Piñera solicitó un protocolo para implementar un carné verde para los vacunados contra el COVID-19. Estefanía Bustamante está con el doctor Sebastián Ugarte para conocer más detalles y sobre todo su opinión, si es que este carné verde es bueno o no para los momentos que se están viviendo ahora en Chile. Estefanía, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, ¿cómo están? Claro, es una iniciativa que se está discutiendo ya hace varios meses en el Ministerio de Salud, esta iniciativa que quiere entregar un carnet verde a las personas que tienen las 2 dosis contra el COVID-19 y que ya han pasado 14 semanas desde la primera vacuna, algo que si bien, como decíamos, se está discutiendo, dicen las autoridades que motivaría a las demás personas, y por eso justamente vamos a tomar contacto con el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, doctor Sebastián Ugarte. Buenos días. Hola, buenos días. Preguntarle, doctor, respecto de esta iniciativa, ¿cuál es su opinión sobre el carnet verde? Bueno, es una posibilidad que se ha estado estudiando no solo en Chile, sino a nivel internacional. La Comunidad Europea está incorporando esta alternativa para viajes dentro del espacio Schengen, y también Estados Unidos ha planteado la posibilidad de hacer deportes al aire libre sin mascarilla o reuniones en espacios abiertos sin mascarilla para gente que cuenten con su inmunización. Del mismo modo, la posibilidad de realizar algunas actividades abiertas como espectáculos musicales u otros se ha planteado siempre que se tenga alguna forma de asegurar un cierto nivel de inmunización entre los asistentes. En ese mismo orden de cosas, Chile está empezando a estudiar esta posibilidad con un par de iniciativas ya. Karina tiene una pregunta en el estudio, doctor. Sí, Estefanía, quería preguntarle al doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenos días. Si esto no puede generar Karina. ¿Cómo está? Una falsa sensación de seguridad, ¿no es cierto?, de que ya está todo controlado en la medida en que se pueda entregar este carnet verde, una falta, a lo mejor, o una sensación de seguridad en términos de que la gente no se siga cuidando con otras medidas adicionales que se ha planteado se van a tener que mantener, como el uso de mascarilla o ser un poquito más cuidadoso. ¿Usted cree que ese carnet podría habilitar, por ejemplo, para no usar mascarilla directamente? ¿O aquí también existe ese riesgo de que se pueda generar una falsa sensación de seguridad? No, la posibilidad de una falsa sensación de seguridad existe, y por lo tanto el sentido de ese carnet o pasaporte es bastante limitado. Es realizar algunas actividades que en un entorno controlado, por ejemplo, con aforos delimitados al aire libre, pueda permitir mayores libertades. Es un tema que ha sido objeto de análisis en sendas publicaciones internacionales, en revistas que han revisado cuáles son los fundamentos científicos, las posibilidades de contagio entre las personas inmunizadas o de que ellos puedan contagiar, y cuáles serían sus reales efectos en la población. Uno de los efectos, Karina, que hay que considerar también es que se le agrega a las personas que tienen sus inmunizaciones un estímulo adicional para vacunarse. Claro. No es que quedemos todos liberados de las restricciones, de la mascarilla, de la distancia, pero en ciertas actividades, aquellos que tienen sus 2 inmunizaciones por el tiempo suficiente van a tener un poquito más de libertades, y eso hace que las personas renuentes a vacunarse encuentren un segundo estímulo para realmente cumplir con esta responsabilidad. Doctor, perdón, pero... Doctor, ayer... Sí, solamente plantear la necesidad de que esto sea un documento oficial, no como el carnet que a uno le dan que es escrito a mano, ¿no? Yo me imagino que lo que ustedes esperan también como doctores es que esto tenga un carácter oficial como documento oficial de Chile, porque también se ha planteado que podría ser exigido por otros países en el caso de viajar. Sí, lo ideal es que esto sea oficial, que esté en línea, que sea comprobable. Hay alternativas que se han planteado en otros países donde incluso eso está en los teléfonos inteligentes, y cuando esto abarca un conjunto de naciones,
pueden extender los beneficios de desconfinamiento, por ejemplo, a que ciertas naciones permitan el ingreso de ciudadanos a su territorio cumpliendo con esto, desde luego con una documentación oficial. A aquellos que reclaman que esto sería restringir las libertades, debemos recordarles que, por ejemplo, hoy en día para viajar a ciertos países se exige tener vacunación contra la fiebre amarilla, por ejemplo. Entonces es una extensión de aquello que venimos haciendo en el terreno sanitario hace muchos años. Ayer el ministro, doctor, hacía una aclaración entre el carnet verde y también un pasaporte verde. Respecto a este último, que permitiría el desplazamiento internacional, ¿en cuánto podríamos estar hablando de este pasaporte verde dadas las condiciones sanitarias y qué opina respecto a esta medida? Bueno, es muy interesante la distinción porque hay actividades dentro del país que pueden verse beneficiadas con esta idea de carnet y internacionales con el pasaporte. Si logramos que en los países vecinos se establezca una suerte de pasaporte es un tema, pero ya hay países que lo están implementando como la Comunidad Europea. Entonces, por ejemplo, un ciudadano chileno que desea viajar a Europa hoy en día podría tener algún tipo de restricción. Sin embargo, si el pasaporte sanitario chileno fuera reconocido, por ejemplo, por un conjunto de naciones como es la Comunidad Europea, eso permitiría que uno pudiera viajar a Europa con un espacio mayor de libertad. Roberto también tiene una consulta. Hola, doctor, ¿cómo está? Mire, hola, Roberto. Sí, usted nos ha dado un poco la información de lo que está pasando ahora y las distintas visiones sobre el carnet verde o un pasaporte para poder viajar. Pero yo quiero saber su opinión, doctor, porque, por ejemplo, para la implementación del carnet verde hay quienes plantean que primero hay que esperar a que todo el mundo esté vacunado para luego empezar a dar este carnet verde que nos permitiría tener más libertades. Pero quiero saber su opinión. Hay quienes plantean que ya este carnet verde podría estar operativo para los que ya fueron vacunados, cosa de empezar a volver a la normalidad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Usted es partidario de empezar ya con este carnet verde o hay que esperar todavía? Muy buena pregunta, Roberto, y la verdad es que si esperamos a que sobre el 80% de la población de Chile esté vacunada, no todos, pero por lo menos el 80%, lo más probable es que ni siquiera sea necesario el carné, porque en esos momentos lo que correspondería es relajar las medidas de distanciamiento para el conjunto de la población, incluyendo aquel 20% que no está inmunizado, porque el riesgo de toda la población disminuye. No desaparece porque puede viajar gente de otros países con nuevas variantes, eso sigue ocurriendo. Pero en la etapa intermedia, cuando Chile va avanzando en el proceso de vacunación, y pretende llegar a ese 80%, el hecho de que las personas que tienen su vacunación más avanzada puedan tener algún tipo de libertades con cierto tipo de protección que sería menor que para la población que no tiene ningún tipo de protección, se ha debatido en términos científicos y se ha visto que puede ser una alternativa y de hecho se está implementando en países desarrollados. No significa que las personas su riesgo sea cero, tampoco significa que sea un 37% como hoy día publica un ex ministro de Salud en un diario. No, el riesgo que tienen las personas vacunadas no es un 37%. Si la tasa de incidencia es 10 por 100.000 y lo disminuye en un 63%, eso significa disminuir 0,01% en un 63%, ¿me entienden? La disminución del riesgo de un 63% no significa que las personas tienen un 37% por riesgo de enfermar. Es un riesgo mucho menor porque hablamos de números poblacionales. En resumen, sí se puede ir implementando gradualmente. Muchas gracias, doctor.